Hola a todos, es un verdadero honor participar en este primer Congreso Latinoamericano de Cáncer de Tiroides. Mi nombre es José Luis Torre Grajales, soy médico internista endocrinólogo y trabajo en Clínica Las Américas A1 en la... A continuación vamos a hablar acerca del papel de la tiroglobulina. ¿Qué debemos saber en carcinoma diferenciado de tiroides? Y para es importante que nos familiaricemos con esta imagen. La glándula tiroidea, que es la glándula que todos tenemos acá en la parte formada por unos folículos que son los folículos tiroideos. En la parte superior izquierda están viendo ustedes la imagen de un folículo y ese folículo básicamente es una serie, digamos que de capas y por una serie de membranas, las cuales juegan un papel importante dentro de lo que es la parte del funcionamiento. ¿Por qué es importante el folículo? Porque es la unidad funcional de la tiroides. Y en esta unidad funcional, básicamente es la que está encargada tanto de la síntesis y de la secreción de las hormonas tiroides. De todos modos, de la parte del folículo hay en contacto una membrana vasolateral, que es la que está en contacto con los vasos sanguíneos, a través de los cuales entonces cómo este folículo toma el yodo y lo interioriza a la tiroides para que finalmente a través de unas reacciones se genere un tiroxil que se encuentra en la tiroglobulina para que finalmente se produzca la hormona tiroidea. Entonces, dentro de este contexto, preguntar es, ¿qué es la tiroglobulina? Y la tiroglobulina es una proteína, que es una proteína secretora sintetizada en el retículo endoplasmático principal es que sirve como depósito de yodo y a través de esa captación del yodo contribuye a la síntesis de la hormona tiroidea. A través entonces de una serie de reacciones que ocurren dentro de esta proteína, aparece entonces lo que es la formación de la la T3 y lo que es la formación de la tetrayodotironina, que es la T4. A nivel de la glándula tiroides, la principal síntesis a través de unas reacciones enzimáticas a nivel periférico, la T4 se convierte en T3, donde la triiodotironina activa de la hormona tiroidea. Pero dentro de todo este contexto, dentro del carcinoma diferenciado de tiroides, ¿por qué es importante? Es importante tener presente de que el cáncer de tiroides es la malignidad endocrina más común. Y la tiroides tipos de cáncer. Pueden haber carcinomas diferenciados de tiroides, que es lo más frecuente, pero también pueden haber carcinomas pobremente diferenciados y carcinomas mal diferenciados de la tiroides. El carcinoma diferenciado de tiroides corresponde al 90% de los cánceres que pueden afectar esta glándula. Y dentro de ellos, el cáncer más frecuente son los carcinomas papilares de tiroides, seguido por los carcinomas foliculares de tiroides. Las células foliculares en la tiroides, este dato es muy importante, tienen que tener ustedes claro de que es la única fuente de la producción de la tiroglobulina. Esta proteína no se produce en ninguna glándula diferente a la tiroides y la célula folicular es la encargada de la síntesis y la secreción de esta proteína. Porque entonces eso es importante, porque si nosotros tenemos un paciente dentro de un seguimiento de un carcinoma diferenciado de tiroides, a un paciente que se le haga cirugía, dentro del contexto de que se le saca toda la tiroides, que eso es lo que se llama una tiroidectomía total, si ese paciente no quedó con ningún residuo de tejido tiroideo, no debería expresar tiroglobulina. Y al no expresar tiroglobulina, esto se convierte dentro de ese marcador de sangre que nosotros, los endocrinólogos, que somos los médicos especialistas en el seguimiento del cáncer de tiroides, tomamos para establecer si ese paciente está o no libre de enfermedad. La tiroglobulina se mide con un examen de sangre, pero si ustedes tienen un médico que es especialista en el seguimiento de este tipo de cáncer, no solamente les va a pedir la tiroglobulina, sino que van a pedir siempre otro examen que se llaman anticuerpos contra la tiroglobulina. Y es que los anticuerpos contra la tiroglobulina y la tiroglobulina es como una relación de un matrimonio en el que uno tiene que estar siempre al lado del otro. No sirve nunca hacer dentro del examen de sangre una tiroglobulina sin anticuerpos, ni viceversa, hacer anticuerpos sin tiroglobulina. ¿Por qué es importante esto? Porque en la población normal, personas que no tengan cáncer de tiroides y que tengan su tiroides intacta,
15% pueden tener anticuerpos contra la tiroglobulina positivos. Y en pacientes que tengan antecedente de carcinoma diferenciado de tiroides, 30% pueden tener anticuerpos contra la tiroglobulina positivo. Ustedes pueden estar preocupándose y pueden estar diciendo en este momento, doctor, y bueno, ¿y qué papel o qué importancia tiene tener anticuerpos contra la tiroglobulina positivo? Que si ustedes o alguno de ustedes hace parte o hizo parte de ese 30% que tenían anticuerpos contra la tiroglobulina positiva, la tiroglobulina pierde validez dentro del seguimiento. Y ya su médico, si tiene experiencia en el seguimiento de este tipo de cáncer, tiene que tener claridad de que ya tiene que coger esos anticuerpos contra la tiroglobulina y el valor que vayan teniendo esos anticuerpos dentro del seguimiento a mediano o largo plazo es lo que le va a orientar a uno como médico de si uno se puede quedar tranquilo de que su paciente tiene una enfermedad estable o que está libre de enfermedad o que por el contrario hay persistencia o que haya una recaída a partir de este diagnóstico de base. ¿Cuál es una de las recomendaciones? Que más inclusive para ustedes como pacientes, yo la hago para los médicos colegas, pero ustedes como pacientes también pueden tener esto claro, que ojalá dentro del seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides, cuando miden tiroglobulina y midan los anticuerpos contra la tiroglobulina, lo ideal es que se hagan siempre con la misma técnica de laboratorio y ojalá en un laboratorio confiable donde se pueda interpretar adecuadamente estos exámenes, porque eso es lo que le va a dar confianza a su médico de que lo que están en ese momento leyendo va a poder tener implicaciones dentro del seguimiento que va a querer para ustedes dentro del seguimiento de esta patología. Y fuera de la tiroglobulina y los anticuerpos, siempre es muy importante evaluar esa tiroglobulina de acuerdo al valor de la TSH, porque eso genera que la tiroglobulina pueda tener unos cambios dentro de su interpretación y el médico tiene que saber interpretar cómo está la TSH con relación a la tiroglobulina para saber si el paciente en realidad sí está libre de la enfermedad y tiene un adecuado control. Y finalmente es que pudiera tener un papel preoperatorio en el lavado que se haga de las biopsias de la parte de los nódulos o en el estudio, por ejemplo, de ganglios, para saber si de pronto esos ganglios tienen un compromiso de infiltración de células malignas que sean de origen tiroideo. Contrario de la tiroglobulina posoperatoria, y entre la parte de la tiroglobulina posoperatoria, la medición de la tiroglobulina con respecto a lo que es la parte de un paciente que se opera, puede ser un parámetro muy importante para establecer, de acuerdo a cómo esté el valor de esa tiroglobulina, una vez el paciente le sacaron toda la tiroides, si sería necesario posiblemente dar una terapia complementaria a la cirugía, como puede ser el yodo radiactivo. Dentro del seguimiento posoperatorio también puede tener la tiroglobulina un papel muy importante en la estratificación del riesgo de recaída que puede tener ese paciente, siendo de todos modos una estratificación que nos permite establecer si el riesgo de recaída es un riesgo bajo, es un riesgo intermedio o es un riesgo que sea un riesgo alto. Y también sería muy importante esa tiroglobulina posoperatoria porque de acuerdo al valor numérico de esa tiroglobulina, después de que el paciente es operado, puede ayudarnos a establecer si ese paciente requeriría después de la cirugía o no terapia con yodo radiactivo. Un paciente que se opera y que no se deja todavía con reemplazo con hormona y que tenga un nivel de TSH alto, es lo que se llama entonces una tiroglobulina estimulada, que esté por debajo de 1, pudiera ser un valor indicado para que ese paciente posiblemente no vaya a tener que recibir yodo. Y si en algún momento estaba tomando medicamentos, pero los valores de tiroglobulina están por debajo de 0.2, también puede ayudar a que ese punto de corte, y en caso de que estemos dentro de ese escenario, pueda determinar la necesidad de que ese paciente, después de la cirugía, no vaya a requerir la presencia de yodo. ¿Por qué es importante también tener en cuenta la tiroglobulina? Porque cuando el paciente se opera, no todos los pacientes requieren yodo radioactivo. Hay un grupo de pacientes que solamente con la cirugía quedan listos y no hay necesidad de hacer terapias complementarias. Es por esto que cuando nosotros tenemos ya el paciente después de la cirugía, analizamos la parte de la patología y observamos cómo estaba más adelante una tiroglobulina después de que lo operaron, de acuerdo entonces al punto de corte, pudiéramos establecer desde el punto de vista pronóstico qué probabilidad mediano a largo plazo puede tener ese paciente de una recaída. Por ejemplo, si las tiroglobulinas después de la cirugía son tiroglobulinas mayores de 10, la posibilidad de recurrencia aumenta 25 veces más que un paciente que tenga una tiroglobulina posoperatoria menor de 10 nanogramos por mililitro. E incluso en un paciente después de que se opera, cuando su nivel de tiroglobulina es indetectable,
o tiene un valor inclusive por debajo de 2 nanogramos por mililitro, eso definiría que es una respuesta excelente y la probabilidad de recurrencia dentro de ese escenario para ese paciente es baja. Hace 2 años, Clínica Las Américas AUNA, con una institución en Bogotá y en Bucaramanga, participamos en este estudio multicéntrico para poder establecer cuáles eran los predictores de recaída en carcinoma diferenciado de tiroides en Colombia. Y dentro de este estudio multicéntrico encontramos dentro de un análisis multivariado en 481 pacientes que analizamos que habían 2 variables que en realidad se convertían en predictores de recaída para carcinoma diferenciado de tiroides. ¿Cuáles eran esas variables? Número 1, tener una tiroglobulina medida en sangre después de que el paciente lo operaron y que el paciente no tuviera con hormona tiroidea, que es una tiroglobulina estimulada, por encima de un punto de corte de 7.29 nanogramos por mililitro. Y la segunda variable, tener números de ganglios comprometidos totales de más de 2, también se convertía una variable independiente que era predictora de recaída tumoral. Tener una tiroglobulina estimulada mayor de 7.2 aumentaba 2.2 veces más el riesgo de recurrencia que un paciente que tuviera un nivel de tiroglobulina estimulada por debajo de este punto de corte. Y tener más de 2 ganglios comprometidos aumentaba hasta 4 veces el riesgo de recurrencia comparado con la población que tuviera menos de 2 ganglios o que no tuviera ningún ganglio comprometido. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros hacemos ese, digamos que análisis con base a estas 2 variables, en lo que es el tiempo libre de recurrencia, teniendo en cuenta los ganglios totales comprometidos y la tiroglobulina propuesta como tiroglobulina estimulada, encontramos lo siguiente. Y vamos a ubicarnos básicamente, digamos que en 2 grupos. Número 1 sería el grupo ideal, que sea el que tenga menos de 2 ganglios comprometidos y una tiroglobulina estimulada menor de 7.29. El tiempo libre de recurrencia va a ser un tiempo mucho más prolongado que el grupo contrario, que sería el que tuviera tiroglobulina estimulada mayor de 7.29 y número de ganglios comprometidos más de 2, que es la gráfica que están viendo acá, en la parte inferior, donde el tiempo libre de recurrencia es un tiempo menor con relación al primer escenario. Entonces, finalmente, para terminar, es muy importante que ustedes tengan presente de que la tiroglobulina, como mensajes para que ustedes se queden con ellos en casa, es el marcador esencial de seguimiento dentro del carcinoma diferenciado de tiroides. Segundo, nunca pidan tiroglobulina, y este mensaje más para los médicos, sola. Siempre hay que relacionarla con los anticuerpos contra la tiroglobulina y también con el valor de la TSH. Y tercero, que ojalá estos exámenes siempre se hagan con la misma técnica de laboratorio, en el mismo laboratorio, porque eso va a dar una información más objetiva y más confiable dentro del seguimiento de estos pacientes. Espero que esto haya quedado claro y de nuevo les agradezco por su atención. Muchísimas gracias.